Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a añadir la música y los efectos de sonido. Esos archivos los vamos a encontrar en Assets, Audio. Vamos a usar Explosion Asteroid cuando el asteroide explota, Explosion Player cuando el jugador explota, Music Background va a ser la música de fondo que va a estar sonando mientras estemos jugando y Weapon Player que va a ser el sonido del disparo láser. Os recomiendo que para este ejemplo no hagáis ningún cambio a las opciones de importación de los audios. Lo que sí os voy a dar un consejo, aunque no lo apliquemos en este juego en concreto, y es los archivos que sean grandes, como este Music Background, que ocupen un montón, 2,2 MB, los vamos a marcar como Compressed in Memory. Y los archivos pequeños, como este, Weapon Player, que ocupa 64 KB, los vamos a marcar como Decompress on Load. Así el juego será mucho más eficiente. Y ya está. Simplemente que sepáis que el primero es para archivos pequeños que ocupen menos de, por ejemplo, sobre los 100 KB y Compressed in Memory para archivos que sean bastante más grandes. Como por ejemplo archivos de música que están sonando siempre mientras se está jugando la partida. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen rápido sobre cómo funciona esto del sonido en Unity. En el espacio 3D tiene que haber un objeto que se llame Audio Listener. En concreto, ese objeto es un componente que está asignado en Main Camera. Así que tendremos el Audio Listener en la posición 0, 10, 5. Voy a poner la sin y voy a hacer doble clic a Main Camera. Sería como si tuviéramos aquí, en esta posición, que es donde está la cámara, donde está el componente Audio Listener, como si aquí tuviéramos un micrófono. Entonces ese micrófono va a escuchar todos los sonidos que ocurran en el juego. Para que ocurra un sonido en el juego es necesario el componente Audio Source. Lo vamos a poner, por ejemplo, en una explosión. Aquí tenemos en la explosión del asteroide, por ejemplo. Vamos a añadir en audio, tenemos un componente llamado Audio Source. Y aquí, en Audio Clip, especificamos el archivo de audio que queremos que reproduzca. Sería Explosion Asteroid. De esta forma, cuando aparezca este objeto en la escena, esto va a reproducir este sonido y el audio listener de la cámara, lo que está colocado en la cámara, lo va a detectar y va a escucharlo, se podría decir. Y pues lo vamos a escuchar nosotros cuando estemos jugando en el juego. Si estamos en modo 3D, dependerá de la posición en donde esté colocado el objeto con respecto al audio listener para que escuchemos el sonido por nuestra izquierda, por nuestra derecha, como si lo tuviéramos enfrente. Pero la configuración que tiene actualmente, fijaos, Explosion Asteroid, es, que es un sonido 2D. Esto simplemente va a salir como si fuera en estéreo. Si el objeto está a la izquierda de la cámara, se escuchará por el auricular izquierdo. Si está a la derecha de la cámara, se escuchará por el auricular derecho. Y si está en el medio, se escuchará por los dos. Por ahora nos vamos a olvidar de lo que es el sonido 3D y todos sus parámetros, que son un poco complicados. Lo vamos a dejar así. Y bueno, ya que estamos con el audio source, lo único que tenéis que entender de aquí es que necesitamos el play on awake que esté marcado. De esta forma, cuando se cree este objeto, cuando se instancie una explosión a partir de este prefab en la escena, como esto tiene el play on awake, pues el sonido va a sonar. Y bueno, esta es una forma de añadir los audio source a un objeto. También podríamos haberlo hecho mucho más rápido arrastrando el audio clip, es decir, el archivo de audio, a el objeto prefab o al objeto que tuviéramos en la jerarquía. Entonces Unity sabe
que para que suene ese audio clip tiene que haber un audio source. Entonces ya le añade el audio source automáticamente y además le pone ya la referencia al audio clip. Lo vamos a hacer, por ejemplo, con la explosión del jugador. Claro, aquí para arrastrar el audio a este objeto, si hacemos clic en audio se nos va. Podemos hacer dos cosas. Una es abrir aquí un panel de proyecto y aquí marcar, por ejemplo, Explosion Player y arrastrarlo aquí. Esa es una opción. Luego está también otra opción que es marcar aquí que queremos la configuración de una sola columna. Entonces nos van a salir solo carpetas y archivos. Y ya pues podemos arrastrar Explosion Player a el prefab Explosion Player. Fijaos que aquí no hay ningún audio source. Cuando añada el audio clip Explosion Player al prefab Explosion Player, fijaos que Unity automáticamente añade el audio source con la referencia al audio clip que le he arrastrado. E igual que el otro, necesitamos que esté marcado el Play on Awake. Para cuando se instancie esta explosión en la escena, suene el sonido. Voy a dejar el modo de 2 columnas. Y de esta forma hemos asignado los audios de las explosiones de los asteroides. Vamos a probarlo a ver qué tal suena. A ver que me suicide. Vale, perfecto. Más cosas. Pues ahora vamos a añadir el audio para el disparo láser. Podemos hacerlo igual que hemos hecho con las explosiones. Nos vamos al prefab del láser y le añadimos el audio source con el audio clip, o directamente le ponemos el audio clip aquí y ya se le añade el audio source con la referencia a ese audio clip, de forma que cuando se instancie la escena suene. Pero por hacerlo distinto vamos a hacerlo esta vez por código. ¿Desde dónde sabemos en código que hemos disparado? Pues aquí en el jugador. Pues lo que vamos a hacer va a ser añadir el weapon player, que es el sonido del disparo, al objeto jugador para que se le añada el audio source con la referencia al disparo. Claro, queremos disparar una sola vez, entonces loop tiene que estar desmarcado. Si estuviera marcado sonaría infinitamente. Y tampoco necesitamos play on awake, ya que si no, en cuanto iniciamos la escena se escucharía el sonido del disparo, porque el jugador se instancia. Vamos a ejecutarlo para que veáis. ¿Veis? Suena el sonido de disparo. Nosotros no queremos que suene en cuanto se instancie el objeto. Queremos que suene cuando el jugador dispare. ¿Y cuando dispara? Pues lo tenemos en el código Player Controller. Así que lo abrimos. Y lo que vamos a hacer aquí es obtener una referencia al componente audio source que está en el mismo objeto que el Player Controller. Así que obtenemos la referencia con el getComponent. Y a partir de esa referencia le diremos al audio source que reproduzca el sonido con el método play. Pues vamos a hacerlo. Definimos, a ver que tengo las mayúsculas, una variable privada de tipo audio source. Voy a poner audio source con la E minúscula. Obtenemos su referencia en el awake. Component, a ver que lo escriba bien, audio source. Y ya con la referencia a ese componente, cada vez que disparamos, cada vez que pulsamos el botón disparar y es hora de disparar e instanciamos, justo después le decimos al audio source que, a ver, pause, no, play, que reproduzca el sonido. Y con esto ya tenemos programado el sonido del disparo.
Bueno, a ver, ¿qué nos falta? Nos falta lo que es el archivo de música. Cuando estamos jugando, que suene esa música. Ese archivo se pone en un objeto, bueno, ese archivo, el audio source que va a reproducir la música tiene que estar en un objeto de la jerarquía de la escena que esté durante toda la vida de esa escena. Mientras esté esa escena y esté ese objeto, estará sonando la música. Pues un buen lugar donde colocarlo es en el Game Controller. Así que vamos a poner el audio Music Background en el Game Controller. Podemos arrastrarlo aquí o a su inspector. Y ya se añade el audio source con la referencia a ese archivo. Claro, queremos que la música sí que empiece a sonar cuando cuando se genere este objeto en la escena, que va a ser desde el principio. Y también vamos a marcar loop para que una vez termine el archivo de sonido de la música, empiece de nuevo y continúe, y así no se detenga nunca. Y de esta forma, pues ya tenemos preparada la música en el juego. Bueno, ¿qué más? Pues quizá la música está lo suficientemente alta como para ocultar el ruido de las explosiones. Hacen que las explosiones suenen menos. Vamos a configurar el volumen de tanto la música como el disparo y vamos a hacer que tengan menos volumen. Vamos primero con la música. Nos vamos al audio source, que es el que se encarga de reproducir, de hacer que suene el sonido de la música. Y aquí en volumen lo vamos a poner a la mitad, 0.5. Y el sonido del disparo también queremos ponerlo a 0.5. Así que nos vamos a ver, el disparo lo pusimos en player. Aquí tenemos el audio source y en volumen lo ponemos a 0.5. De esta forma ya tanto la música como el disparo no estarán sonando tan fuerte y las explosiones se escucharán mucho más. Vamos a probar a ver qué tal. Bueno, ya tiene mucha mejor pinta. Y bueno, vamos a aprovechar para guardar la escena y guardar el proyecto. Y con esto ya tenemos hecha toda la parte de efectos de sonido y música. En el siguiente vídeo lo que haremos será añadir el marcador de puntuación.